Buenas tardes y muchas gracias por venir. Hoy tenemos con nosotros en la tribuna de hispanistas a la doctora, profesora, autora, traductora, una persona muy prolífica, Indrani Mukherjee. Hoy nos va a hablar ella sobre la literatura hispánica como un texto extranjero, ¿no? Desde la perspectiva del feminismo. Como he dicho, es una autora muy prolífica. Ha participado en muchos estudios de investigación, tiene muchos artículos, tiene libros, muchos coeditados, lleva más de 30 años de experiencia profesional en el mundo del hispanismo y estoy seguro que vamos a aprender hoy muchísimo con lo que nos cuente. Si queréis al final y ella le parece bien, podemos hacer una ronda de preguntas por si queréis preguntarle algo sobre su trabajo actual o sobre su trabajo pasado o sobre su idea o sobre su parecer en ciertas materias. Y nada, disfrutar y seguro que vamos a aprender cosas muy interesantes con ella en esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias y quiero agradecer a Oscar y a su equipo de esta invitación, por haberme invitado. Pero sí que llevo más de 30 y tantos años dando cursos y acabo de jubilar de la universidad hace unos cuantos meses. Así que todavía soy joven. Y creo, y me parece que yo no contaba con que estuvieran aquí alumnos del Instituto Cervantes, ¿no? De aquí, pues eso es un gran placer y le agradezco a otros que están aquí para escuchar mi presentación y cuento con que participen, que me pregunten, aunque y también agradezco a estos tres de la universidad donde estaba yo, que han venido a pesar del calor. Y sí, han venido y les agradezco su amor y su afecto. También a Sharmila, otra alumna, ex alumna, y voy con ahora bueno, aunque tengo cosas escritas, pero quiero que vayáis apuntando cosas que no están claros y a lo mejor no, me gusta más la conversación que el monólogo. Sí, el monólogo, ¿no? Eso me aburre y no me gusta. Y ahora creo que, aunque no sé, ¿no? Si se os ha ocurrido, ¿no? Que es posible, aunque digo lectura feminista, en realidad la palabra lectura incluye también la enseñanza y principalmente la enseñanza. O sea que una lectura en clase. Y siempre, como en clase, no doy clases así, estamos sentados así, en forma circular con los alumnos. Mis clases suelen ser más como una conversación, ¿no? Este es un proyecto sobre el que estoy trabajando ahora para un posible libro en el futuro, pero claro que en inglés, porque en español no sé cómo buscar a publicadores y eso es una cosa muy difícil para mí, publicar desde España, ¿no? Desde la India, ¿no? Un libro en español. O sea que tiene que ser desde la India. Y en eso tengo cosas publicadas, como ha dicho nuestra colega, y en el ResearchGate, donde estoy con todas mis publicaciones, me han mencionado como the most published in your department. So nobody else has published as many as I have. Eso es una ¿cómo se dice? Apreciación de mi trabajo y por eso es que me complace mucho este tipo de invitación que viene de un foro como Cervantes, que es un foro internacional
y voy añadiendo, ¿no?, a esta, espero que algún día se me va a publicar eso. Bueno, entonces empezamos con la lectura, pero quizás voy haciendo comentarios, ¿no?, mientras esté leyendo. El enfoque de Foucault en cuanto al control de la sexualidad por la vigilancia destaca cómo llega a producir el saber y el sujeto normal. Las confesiones era un rito que quitó el velo con el que disfrazábamos las palabras, y a partir de entonces la confesión se convirtió en la práctica más importante que moldeó el discurso de la sexualidad. Y esto para los alumnos más jóvenes sentados atrás, yo no sé, pero si han leído a Foucault entenderán, si no, no sé cómo comentar y explicar, ¿no? Sin embargo, dicha confesión estaba al servicio del poder, ya que se controlaba así la administración de la normalidad o normalidad en el ámbito sociopolítico del sujeto y el saber. So knowledge, so I'm using a lot of words, saber, conocimiento, but also sujeto, that is the subject. No los veo como cosas apartadas, ¿vale? Análogamente, en cuanto a la forma en que los no europeos quedaron acomodados en cualquier esfuerzo de la producción del conocimiento normal en idiomas extranjeros, reconozcamos que cualquier espacio confesional al servicio del poder deja problematizada la dinámica del conocimiento-poder. So there is a book by Foucault called Knowledge and Power. In French it is pouvoir and savoir, or maybe the other way around, savoir and pouvoir. I don't remember. Sí. El orden no importa. No es importante, precisamente. Obviamente esto implicaría entregarse a códigos heterosexuales de comportamiento y actuaciones prescritas del otro. Please stop me when the time is over, because I'm an old woman and I tend to forget to stop. Sí. Y comportamiento y actuaciones prescritas del otro para que no se estén marcados como salvajes. So the sexuality part is that the colonized and the colonizer, if you have read post-colonial literature, African, Indian, Latin American, so the question of, it's also a relationship of la nación, el nacionalismo. So for example, there are people who have said, los marginados, los que no pertenecen con los privilegios, o sea que todos los miembros de un país o una nación no tienen acceso igual, oportunidad igual. O sea que lo nacional, aunque cuenta con el pueblo entero, pero hay gente en este pueblo que están parcialmente o completamente o muy apartado, muy distante, ¿no?, muy lejos. Y entonces, eso es la sexualidad, el nivel de su compromiso o no su compromiso, de su relación, ¿no?, con el Estado, con la ideología de la nación, la cuestión de pertenencia, cómo pertenece. Por ejemplo, un Dalit no puede pertenecer de la misma manera que un Brahmin, ¿no? O una mujer no puede participar en la nación de la misma manera en que un hombre. Hay niveles de diferencia. Simplemente decir literatura española no es suficiente. O sea que de la misma manera también la literatura ha jugado con estos estos matices de pertenencia a la nación, a la ideología, a la religión nacional, estatal, lo que sea. Por lo tanto,
Por lo tanto, fue el único, si bien el conocimiento ha sido principalmente un privilegio falocéntrico occidental, más en América Latina que en cualquier otra parte del mundo, quizás, el tal conocedor se había quedado fuera de la evaluación de su propia visión de saber, ya que se consideraba a sí mismo transparente. Por lo tanto, fue el único evaluador, o sea que el colonizador, the colonizer, ¿no? Fue el único evaluador de todo el conocimiento que realizó, que era fundamentalmente cristiano o secular, renacentista o ilustrado, basado supuestamente en la mente racional. Había una falacia en esto, ya que todos los sistemas de conocimiento que caían fuera de tal orden se quedaron marcados como míticos, folclóricos, mágicos, supersticiosos, fantasmagóricos o salvajes. Sin embargo, si el falo y la palabra escrita fueron las herramientas de las narrativas hegemónicas dominantes, entonces la escoba y el cuerpo de la linda maestra de Goya, sostengo, representa precisamente este alarde o ostentación de lo salvaje como una contranarrativa empoderadora de las discursivas confesionales mencionadas anteriormente. Esta es digamos, una obra de Goya, de Francisco de Goya, y ahí hay una bruja montando su escoba y detrás de la bruja hay su estudiante. Y el dibujo se llama Linda Maestra. Y quizá sea un poco escandaloso, pero estoy muy a gusto y muy cómoda con identificarme con ella. Y también es que en la India actual, donde yo creo que la literatura, tanto española como la de América Latina, todos los profes son mujeres hasta ahora. Yo no sé si ha habido alguna excepción, pero todos los que enseñamos literatura española o de América Latina en la India somos mujeres, ¿vale? Aunque antes no lo era, antes eran señores, ¿no? Pero sí, gracias, así. Ok, se me oye, ¿no? Vale. Ok. Y he cortado, es una parte pero pueden no hacer Google y simplemente poner Linda Maestra de Goya y ahí aparece la imagen entero. Porque no me gustan esto, no me gustan las palabras, no quería que se distrayeran con esto, ¿no? Esta imagen. Sin embargo, si el falo, perdón, eso ya, ok, esto ya contra narrativa, bla, bla, bla. De lo salvaje como una contranarrativa empoderadora de discursivas confesionales arriba mencionadas. Una escritura ligada al conocimiento del cuerpo prohibitivo de una vieja bruja celestinesca está informada por un rechazo a convertirse en objeto pasivo de conocimiento o en los códigos heterosexuales desafiantes conocidos. Digo que el aprendizaje tampoco debe ser pasivo. No creo que mis alumnos son un vaso y yo voy poniendo mi conocimiento. No creo en eso, ¿no? Y por eso esto es importante. La posición de despegue de su cuerpo sobre su escoba es significativa, ya que le da la oportunidad de evitar su monotonía y sus circunstancias adversas para enseñar a la joven jinete que se lleva consigo. El conocer
el conocer y la conocedora asumen agendas o propuestas que superan la normatividad dominante para evaluar el mundo del que había salido hace mucho tiempo. El exilio, el desplazamiento y la no pertenencia, that is unbelonging, de la bruja del siglo XIX siguen siendo relevantes hasta hoy. ¿Sí? Los profesores de literatura somos descendientes de las brujas que sobrevivieron. Y yo tengo mucho orgullo en eso. Ella es el borde material que continuamente empuja el centro hegemónico del poder que parece amenazante, premonitorio y sin escrúpulos. Ella articula las heterotopias liminales de una espacialidad conflictiva que subvierten las gramáticas del espacio, tiempo, materia para politizar las cuestiones más triviales de subjetividad o agencia marginal femenina y feminista. Juega con contornos nómadas para transgredir cualquier conocimiento dado para el consumo o rendimiento pasivo. Es en este sentido que propongo la sexualidad feminista alternativa de la bruja de Goya como articulación material de una crisis de conocimiento, como se llama la linda maestra. Esta figura está incluida en una colección de pinturas oscuras. Ok, so this I'm going to skip. En el contexto, básicamente lo que ella articula es la desconstrucción de un centro monolítico de un discurso llamado la Ilustración y el Romanticismo hacia otro que es multipolar y conflictivo. En el contexto de la geopolítica del conocimiento y la descolonialidad, Walter Mignolo, se refirió a la falta de privilegio del hispanista latinoamericano, que solo puede ser esto y nada más. Y también hispanista hispánico. Bueno, eso no sabía cómo resolver, he quedado con latinoamericano, ¿no? Porque para hacer esta distinción. Que solo puede ser esto y nada más, aunque los hispanistas europeos o norteamericanos pueden convertirse en maestros indiscutibles de sus opiniones en cuanto a su conocimiento del hispanismo. Es para los alumnos, si me permiten. O sea que el experto, el hispanista de América Latina, de España, solo puede ser un experto del hispanismo y nada más. Mientras que un alemán o norteamericano o un inglés o un francés, ¿no? Podían ser también expertos sobre la literatura hispanoamericana, estudios hispanoamericanos o hispánicos, digamos. Y Mignolo hace referencia a esto, ¿no? Que el mexicano no puede ser un experto, una autoridad, por ejemplo, sobre la literatura inglesa o alemana. Eso es lo que me refiero. Dada esta situación, ¿qué se podría decir acerca de la lectura de la literatura y la enseñanza de la literatura latinoamericana como una lengua extranjera en la India? Los hispanistas indios, como creadores de conocimiento, nos encontramos muy al margen de nuestras potencias disciplinarias. Estamos atrapados entre el dualismo de la comprensión como un experto hispano nativo occidental que impide cualquier uso de nuestro equipaje indio, a no ser que nos rindamos a estudios de influencia o de textualidad, estructuralistas y apolíticas. Al mismo tiempo, negociamos continuamente a través de la traducción y la transducción cualquier comprensión en absoluto. Pensar a través de la geopolítica de la producción del conocimiento
En este sentido, permite un pensamiento crítico, accionable de maneras únicas. El colocarse dentro del punto cero del privilegio, por lo tanto, se vuelve problemático, ya que no pertenecemos a ninguno de los dos mundos. O sea que ni somos europeos expertos en estudios hispánicos, ni somos españoles expertos sobre la literatura o estudios hispánicos. Necesitamos leer como los hispanos nativos o los expertos occidentales. Podemos trabajar hacia una desconexión epistémica mientras epistémica is again for the students, it is related to knowledge and knowledge production, right? Podemos trabajar hacia una desconexión epistémica mientras leemos América Latina críticamente. ¿Cuál sería el propósito de una lectura única? Mignolo argumenta o arguye que las prácticas descoloniales implicaría un rechazo, cito, rechazo definitivo de que se nos prescriban desde los privilegios epistémicos del punto cero qué somos o qué es el límite de nuestras autorizaciones o qué es nuestra clasificación en relación con el ideal de estudios hispánicos y qué debemos hacer para ser reconocidos como tal. Fin de cita. So what is it that, what is our agenda? Can we read, how do we read any literature text in foreign languages, Spanish literature, Latin American? And Mignolo says we don't want any Westerner to tell us how to read and what to do with those texts. But when, for example, we are teaching and we are evaluating, we can't stop taking into account the fact a student might have consulted some source of interpretation and has given an answer to that. Right? So we have to respond to that. But how do we do it? In the structure of the university, la evaluación y todo esto, eso es problemático. Sin embargo, no somos parte de este nosotros tampoco al que se refiere Mignolo, porque somos hispanistas indios o de la India. Es posible estirarse dicho ámbito para abordar un campo de juego justo, una marcha democrática con ellos. Entonces podemos mirar al mundo hispánico de otra manera o podemos mirarnos a nosotros mismos a través del hispanismo. Y yo creo que esto es muy importante. Y siempre les digo a Oscar que no soy agente, no soy una persona quien hace propaganda de la literatura hispánica o de estudios hispánicos, sino que soy una persona quien usó de estudios hispánicos para leer hispanismo de otra perspectiva único y también de aprovechar de esta perspectiva para criticar, autocriticar todo lo nuestro. ¿Sí? Yo creo que estudiar español para mí tiene el objetivo de autoempoderamiento, de liberación, de cualquier tipo de colonización o patriarcado o brahmanismo. ¿Sí? Entonces podemos mirar al mundo hispánico de otra manera o podemos mirarnos a nosotros mismos a través del hispanismo. Por lo tanto, el presente ensayo es un esfuerzo para penetrar en un espacio de no conformidad con las formas prescritas de pensar y hacer la literatura latinoamericana. Hablo de latinoamericana porque básicamente he venido dando cursos de literatura latinoamericana. Ahora nadie me deja enseñar la literatura española porque hay otros expertos, pero muy al comienzo de mi carrera también daba cursos de literatura española, ¿no? Mi Edad Media, Siglo de Oro. Ahora no estoy permanente, ahora soy latinoamericanista.
Nuestra geopolítica del conocimiento, por lo tanto, encuentra a la bruja de Goya como símbolo adecuado para articular nuestra falta de privilegios y situación. Es un espacio feminizado y encarnado de disputa y lucha, ya que potencia una comprensión, posición crítica de la materialidad del mundo y su percepción de muchas maneras diferentes. El conocimiento nunca es asumido por ella, por nosotros, como un dado, ya que ella y nosotros lo maniobramos, manipulamos y saqueamos para transgredir áreas de ilegitimidad, desgramaticalidad y lo anormal, para así dejar expuestos nuestros propios cambios de pensar para juguetear y tantear con nuestra interpretación de lo mismo. La literatura comparativa se presta muy cómodamente para sentarse como nuestra escoba mágica que atraviesa dominios prohibidos. La segunda parte de mi presentación hoy, si no están ya cansados, me perdonarán, la desobediencia epistémica. Al recordar y rastrear los caminos recorridos por la mayoría de nosotros, encuentro que muy a menudo tendemos a caer en las trampas de supuestas lecturas indias o en los estudios del impacto o influencia de cierta discursividad hispánica. Sin embargo, lo que propongo aquí es que la enseñanza de los textos latinoamericanos por los hispanistas indios no tiene por qué someterse a los criterios de reader response criticism, o de, no sé cómo se dice en español, sabrán ya, supongo, o influence criticism, ya que tales productos son a menudo unilaterales y dependientes y jerárquicamente problemáticos, ya que privilegian a un tal hispanismo original. La cuestión del comparatismo es, por lo tanto, de suma importancia en este sentido. Incluso cuando montamos la escoba de la literatura comparada, somos conscientes de que quizás también nos estamos deslizando hacia el único hueco permitido desde donde hablar o desde donde incluso se nos permita una audiencia. Los hispanistas indios luchamos para salirnos de cualquier de estas plantillas de diseños de las teorías occidentales para forzar el nacimiento de nuestro pensamiento descolonial a través de la desobediencia epistémica que sea por lo tanto única y política. ¿Por qué justificar nuestro uso de la linda maestra para argumentar sobre el hispanismo indio? También apreciamos que la clásica bruja española, la llamada Celestina, se remonta a una época medieval española cuyas raíces se trazan al norte de África y Asia. Ella ha sido el clásico más reprimido de la historia literaria española y una de las letras hispanas menos conocidas. La invocación de Goya a las brujas en sus pinturas oscuras del siglo XVIII-XIX es muy significativa en este sentido. Revoca el barroco para jugar con intención y sentido y la crítica. La bruja era un personaje que ganó la ira de la Iglesia y de la élite social debido a su inteligencia y su no conformidad con las prescripciones sociales. Se suponía se suponía que tenían otro cuerpo, alma, que a menudo vagaba como murciélago o gato o mariposa, causando daños y grandes estragos. So even today, professors of literature are supposed to be bad people, no? And most
openly subjected to repression, oppression, craziness, madness, whatever. Su uso de pociones y magia le permitió entrar en zonas prohibidas. Y eso yo creo que eso es relevante para todos los profesores, ¿no? Cómo entramos en zonas prohibidas. Mi sugerencia de ubicar al hispanista indio en esta imagen feminista de Goya responde a la ambigüedad de nuestras propias situaciones en el campo de los estudios hispánicos, es decir, de traductor, agente o interlocutor, domesticador del hispanismo, o comparadores pasivos para confesar, o comparatistas críticos para contestar y reclamar una posición transgresora y política. Al mismo tiempo, cualquier reclamo del hispanismo indio como una precariedad en torno a la cual organizarnos corre el riesgo de caer en un vacante de cierto hábito de identidad que podría privilegiar a uno, o sea que a nosotros, sobre otros colegas, o sea, ellos, sin que se empodere nadie. Así que si tratamos de convertirnos en la guardapuerta de esta nueva arrogancia de pertenencia democrática con los latinoamericanistas globales, entonces estaríamos rehaciendo la colonialidad. O sea que tampoco pertenecemos como ellos, los privilegiados portavoces del hispanismo global. Nuestra lucha, por lo tanto, tiene que ser constantemente informada por esta contradicción. Es en el reconocimiento de los múltiples puntos de poder que nuestros esfuerzos hacia una democratización de los conocimientos a través de la desobediencia epistémica deben de ser colocados. Sin embargo, será de verdad posible que podamos superar la etiqueta de un canon académico inmerso en el capitalismo represivo y violento. De todos modos, mi propuesta solo sugiere un paso hacia un pensamiento alternativo, liminal y únicamente político, nada más. La siguiente parte lo he puesto un subtítulo, El hispanista indio como nómada, lectura de García Márquez en la India. Eso es como un ejemplo de todo lo que he venido diciendo hasta ahora. García Márquez es el ejemplo clásico hispanoamericano que plantea un verdadero desafío. Nuestra lectura ocurre en español porque trabajamos desde departamentos de estudios hispánicos. O sea que nosotros enseñamos 100 años de soledad y otros libros de Márquez en español, de textos originales, ¿no? Nuestro acercamiento a 100 años está cargado del bagaje hispano, especialmente del barroco español. La historia de Macondo y de los Buendías es notable en este sentido, ya que evoca los fantasmas épicos del Don Quijote, de Don Juan Tenorio y la singular poesía épica latinoamericana de la araucana de Alonso de Estilla y los primeros cronistas de las Américas. Estos fantasmas, a partir de entonces, nos llevan a comprender nuestras propias historias de antaño y de hoy de maneras muy singulares. La colonización a menudo se hace Esta versión de la colonización podría remontarse a las experiencias de la España católica posterior a 1490, con el oriente inquisitorial invisible en la metrópoli y por lo tanto única. Implicó castellanización, mestizaje y cristianización, lo que significó que los mismos procesos de amordazar las traducciones multilaterales de la Edad Media hacia una unidireccional
inquisitorial que continuaron a lo largo de las historias latinoamericanas. Civilizaciones enteras de pueblos indígenas fueron gestionadas de tal manera que cualquier diferencia se convertía en valor capitalista y al mismo tiempo en valor epistemológico que favorecía la occidentalización. Y esto pues lo ha elaborado mucho Quijano. Estos mitos del Nuevo Mundo y su tendencia proteccionista se invocan en la concepción utópica fundacional de Macondo en 100 años, donde Aureliano Buendía construye 20 casas a la orilla de un río para que todas las casas reciban la misma cantidad de sol y agua. Para nosotros esto no fue simplemente una evocación de una utopía nostálgica. Los Buendías que fundaron Macondo eran una pareja de exiliados incestuosos. No hubo ningún mito del Dorado que tal vez articule el rechazo de García Márquez a la propuesta de las narrativas fundacionales de América Latina mediante la política de Domingo Sarmiento basada en una ingeniería social y racial y una estética de la construcción nacional para blanquear genéticamente a los pueblos de color de América a través del mestizaje. Este aspecto fue algo que los lectores indios de García Márquez, traducido a menudo han asimilado fantásticamente como la noción de lo mágico en sus narraciones. Aquí estoy haciendo una distinción entre la lectura y la enseñanza de García Márquez desde departamentos de inglés, de ciencias sociales, de estudios culturales. Eso es una lectura muy distinta con lo que hacemos nosotros, que enseñamos en español. Aquí nuevamente hay que negociar un espacio epistemológico fronterizo entre los indios que leen a García Márquez en traducción y los hispanistas indios que leemos a García Márquez. Los lectores indios lo leen como un ejemplo de literatura postcolonial de resistencia y como un ejemplo de literatura mundial. En la imagen de Linda Maestra representando su propia falta de pertenencia dentro de España y la propia marginalidad de España dentro de Europa, se convierte en una analogía interesante en la forma en que apreciamos aquí los hispanistas a García Márquez. Nos sorprende entonces que muchos críticos latinoamericanos hayan sostenido que el término postcolonial importado de la India es inapropiado en el contexto de América Latina y que conceptos como la colonialidad, la transculturación, la antropofagia, el nepantlismo, la zona de contacto e intermediación fueran más apropiados. Y eso lo ha elaborado entre muchos otros Gordon Branston en su libro sobre la literatura latinoamericana. Muchos críticos latinoamericanos también deploran el envoltorio comercial de la escritura latinoamericana con realismo mágico. Sin embargo, García Márquez ha argumentado a favor de tal etiquetado no solo a través de sus propios textos literarios, sino también a través de ensayos como Fantasía y creación artística de América Latina y el Caribe, lo cual fue publicado en 1979. Desestimando el uso de la fantasía en la conversión de un hombre a un gran insectos por Kafka, o el desplegado por Walt Disney como esencial para sus creaciones artísticas, sostiene que en realidad para el escritor latinoamericano no existe tal alcance. Por el contrario, dice que la escritura latinoamericana se enfrenta con el desafío de traducir a la dimensión de sus realidades en una dimensión creíble. A partir de entonces rastrea las experiencias
de los conquistadores y los cronistas de América, los dictadores y los héroes y de toda la literatura que les siguió. Sostienen que siempre ha habido un problema real con respecto a la insuficiencia del idioma español para representar esta realidad. Por lo tanto, lo real mágico representa una lucha de la realidad material con el lenguaje, no muy diferente del uso de un lenguaje de locura por parte de Cervantes en su Quijote, ¿no? Y también de nosotros, ¿no? Como usamos, cuando hablamos, pues todo el mundo piensa que somos locas, ¿no? Menos por eso estas imitaciones son tan importantes, ¿no? Para reanimarnos, ¿no? Sí, esta locura nosotros también lo sufrimos. Esta lucha con el lenguaje debe leerse en el contexto de una de las historias políticas más violentas del mundo, que involucra regímenes dictatoriales a lo largo de los siglos XIX y XX, el imperialismo estadounidense y el neoliberalismo. Por lo tanto, las tendencias posteriores en América Latina han tenido que contar con paradigmas cambiantes de literatura de resistencia, como los de García Márquez hacia otros, como los escritos testimoniales de Rigoberta Menchú, o como la escritura de Gloria Anzaldúa, cuya real condición de no pertenencia se traduce en literatura fronteriza. Tales escritos se vuelven problemáticos para cualquier reivindicación de cualquier nación, un aspecto que pondría en crisis cualquier literatura disciplinada. A partir de entonces, García Márquez deja de escribir una novela total, como 100 años, que compite con lo real y lo imaginario, y se adentra en el reportaje, la crónica o simplemente la escritura de ficciones aparentemente marginales, entrando así en el reino de lo indisciplinado. Se trata de narraciones directas, nítidas y muy breves. No son alegóricos, ni tienen carga ideológica, ni son inspiradores. Su último libro, Memoria de mis putas tristes, publicado en 2004, parece un mundo completamente diferente. No se puede decir realmente que tenga nada de típicamente colombiano o latinoamericano. Es cierto que todavía encaja con el rechazo de las propuestas del siglo XIX de mitos románticos de civilización y barbarie. Pero no tiene nada mágico ni nacional. Y lo mismo con La linda maestra. Yo no creo que este dibujo no es una pintura, bueno, esto puede ser como una cosa nacional de que España sería muy orgullosa, ¿no? Están ahí caprichos y las pinturas ahí están en los museos, pero creo que nosotros cuando ahí vamos como estudiantes apreciamos más estas pinturas de Goya, ¿no? Que los españoles oficiales, ¿no? Anteriormente, perdona, para mí, pero no estoy criticando a los españoles, estoy criticando a mí misma, ¿no? Eso me hace mucho más autoconsciente y sensible a situaciones de la marginalidad y la discriminación, y lo cual es muy importante porque soy grande, porque no practico el brahminismo. Anteriormente, Borges había sido acusado por cuestiones de literatura nacional. Borges se enfrentó el acoso del provincialismo latinoamericano muchas veces a lo largo de su vida. No, está bien. Y dedicó un texto para confrontarse con estas nociones. Él escribió, y ahora cito, la idea de que una literatura debe definirse a sí misma en términos de sus rasgos nacionales
es un concepto relativamente nuevo. También es nueva y arbitraria la idea de que los escritores deben buscar temas de sus propios países. Fin de cita. Ambas ideas sobreviven en la noción de la influencia de García Márquez. Bueno, eso quizás no está claro, pero no sigo. Algunos escritores latinoamericanos más contemporáneos, como el grupo Crack de México y Roberto Bolaños de Chile, también han decidido no someterse a designios de literaturas nacionales. Los mencionados crack mexicanos afirman en su manifiesto, cito, cada novelista descubre su propio pedigrí. Y no debemos perder nuestro pedigrí tampoco. Ahora, el pedigrí es problemático, ¿no? Tanto en cuanto a los textos que leemos, así como con nuestra situación como texto, ¿no? Como profesores de literatura hispana. ¿Dónde está? En caso de Roberto Bolaño, dejamos esto. En caso de Roberto Bolaño, después de su muerte, hay debates sobre cómo incluirlo en la literatura nacional chilena, ¿no? Bolaño, siempre que la embajada, perdona, ustedes tienen amigos, pero no, siempre hacen... No te preocupes que no se está grabando, puedes hablar con libertad. ¡Oh, qué bien! Gracias. No, porque siempre nos invitan, porque también fui jefa por algún tiempo, nos invitan para hacer un congreso sobre Neruda, y no me responden cuando les digo quiero que hagan una conferencia sobre Gabriela Mistral o sobre Roberto Bolaño o sobre la literatura chilena en general. Perdona, eso, claro, que ellos tienen sus obligaciones, la embajada tienen que estar dentro de sus márgenes nacionales y nosotros no, pero no creo que es un conflicto, es simplemente una manera de pensar que me anima mucho y me da mucha excitación. Bueno, no pueden grabar, no sé, ¿es que he superado el tiempo? Estaría bien que fuéramos cerrando porque habrá algunos que se tengan que marchar, pero como tú ves. Yo creo que sí, simplemente voy a leer a Roberto Bolaño lo que aquí, ¿no? Y lo termino en 2 minutos. Después de su muerte hay debates sobre cómo incluirlo en la literatura nacional chilena. Bolaño no tenía paciencia con las afirmaciones de identidad nacional y dice él, cito otra vez, los libros son la única patria del escritor. Libros que pueden estar en los estantes o en la memoria. Fin de cita. Pues no sigo más porque eso. Bueno, yo tengo alguna pregunta, no sé los compañeros. Gracias. Muchas gracias, Indran. Y yo tengo una duda. Habla sobre, el título de tu exposición, hacia una literatura feminista, hacia un camino que todavía no está terminado. Claro. Y hablas de lectura feminista, no de literatura feminista. No hablo de literatura feminista. Eso, hablas de lectura. Lecturas o la enseñanza, por ejemplo, los textos muy canonizados, como García Márquez, como Rulfo, como Borges, y si pues, por ejemplo, en la literatura española me atrae mucho Juan Goytisolo, porque otra vez es muy problemático. Sí. Y esa lectura, porque antes has comentado que la mayoría que todas sois profesoras de literatura, sí, y no profesores, que ha cambiado ese rol, sí, ese profesorado antes era masculino y ahora es femenino. Hasta ahora, no sé mañana quién va a estar en mi lugar o en lugar de otros que van a jubilarse muy pocos. Pero sí. Sí, y no siempre ser mujer significa ser feminista. No, exactamente. No, eso por eso he dicho femenino, la pintura de Goya femenina, feminista, he dicho, ¿no? Entonces, no todas las mujeres son feministas, pero cuando digo aquí el del feminismo, estoy
me estoy refiriendo a la manera de leer, o de leer de una manera, desde las márgenes, desde perspectivas no privilegiadas, desde, más allá de las fronteras nacionales o nacionalistas. Pues aquí también, más adelante, me he referido a, por ejemplo, en 2015, cuando hubo un problema aquí en la India. Entonces, en este periódico que se llama Hindu, había un artículo que se llamaba El amor en los tiempos de Hindutva, ¿no? Haciendo referencia a la novela de García Márquez, Amor en los tiempos de cólera, se convirtió a Amor en los tiempos de Hindutva, ¿no? Y los alumnos en clase pues no están reprimidos, creo yo. Ellos quizás digan otras cosas. Pues les permito hablar y mis alumnos respondieron, ¿no? Y todos, pues esas cosas no podemos dejar pasar, ¿no? Quiero mencionar, quiero escribir de estas respuestas. Por ejemplo, cuando enseño 100 años de soledad, quizás todo el humor, ¿no? Entonces les pregunto, yo hablo del humor, ¿no? Que mira, que chistoso, ¿no? Que eso, ¿no? Y les pregunto a mis alumnos, ¿y qué os parece este libro, no? Y muchos me dicen, me parece triste. ¿Les parece triste? Puede ser. Puede su percepción. ¿Sí? Porque pues es triste, pues es eso precisamente, no quedarse, no conformarse con todo lo que esté ahí en Google, ¿no? Que todo el mundo dice que es un libro muy humoroso, pero muchos me dicen que no vemos dónde está el humor. Pero no podemos descartar esto como irrelevante, simplemente porque no están en los siguiendo la línea general. Sí, sí, porque, por ejemplo, vienen algunos chicos con ejemplos. Por ejemplo, una persona me dijo que de muchas cosas, ¿no? Cosas que pasan en sus pueblos, ¿no? Muy raras. Que, por ejemplo, alguien están ahí para su incineración y de repente ven que está viva, ¿no? Está vivo y se levanta y todo el mundo se va, ¿no? Porque piensa que es el fantasma, ¿no? Eso es chistoso, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Cosas raras, pero estas cosas las quiero grabar y las quiero poner ¿cómo se dice? Sí, ¿no? Para también ver cómo apreciamos y cómo la interpretación es muy problemática, porque si interpretamos, decimos, eso es barroco, eso es eso, y el barroco tuvo lugar en España y en tal época, y ahora vemos en esta frase, por ejemplo, la primera fase de 100 años es en un lugar de la en un lugar de la Manchester. Perdón, por ejemplo, hace muchos años, un día el coronel Aureliano Buendía iba a recordar el día que su padre lo llevó a ver el hielo, por ejemplo, en la primera frase hay un juego de los tiempos, entonces problemas de la gramática, y hacemos, o sea que toda la respuesta de mis alumnos, ¿no? Eso los digo que, por favor, traduce al hindi. Y están como, ¿no? Porque hay tantos juegos, entonces la gramática, el lenguaje, y este momento fue cuando el coronel Aureliano Buendía estaba enfrente de un pelotón de un pelotón de fusilamiento, ¿no? Y es entonces que esta frase está en tu cabeza. Entonces, todo esto es simplemente leer y dice interpretar, y eso me parece muy aburrido. Y no, y simplemente nos convertimos a consumidores pasivos, lo cual no quiero. Entonces quiero que piensen, entonces les digo traduce.
al hindi o lo que sea su lengua materna y están un poco atontizados porque hay algunos alumnos que son muy buenos con el español y piensan que lo saben todo y entonces cuando no, pero señora, en hindi nunca hemos pensado. Le digo, piensa. Y ves que tardó tantos años en que saliera una versión hindi ¿no? De este libro, ¿no? 100 años de soledad. Ya. Gracias. Sí. Bueno, si nadie tiene ninguna cuestión, nada, agradecerte enormemente tu asistencia, tu conferencia, decirte que esta es tu casa, muchas gracias por el trabajo que estás haciendo por el hispanismo y por el español, aunque tú hayas dicho antes que no lo haces solamente por eso. No soy propaganda, no hago la propaganda, no soy, pero es para mí una manera de la descolonización, de empoderamiento y de liberación. Pues aunque lo hagas con esos fines, como efecto adverso estás ayudando mucho al hispanismo y te lo agradecemos enormemente y muchas gracias por Muchas gracias.